Como les comentaba, estamos con Santiago Dávila, gerente general de Indecopi, para conversar sobre un estudio muy interesante que ha hecho Indecopi sobre las barreras burocráticas que se presentan al momento de instalar infraestructura de telecomunicaciones, específicamente el caso de las antenas celulares. Hola Santiago, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Enrique? Santiago, quizá sería interesante que empieces contándonos cuál es el déficit de antenas que existe en el Perú, porque es una de las cosas que ustedes tratan en el estudio, y cómo esto impacta en general a la ciudadanía. Sí, claro, cómo no. Mira, en primer lugar, existe en el Perú un déficit importante en infraestructura, tanto infraestructura de transporte de uso público, que son los puertos, los aeropuertos, como también el lado de los servicios públicos domiciliarios, ¿no? Gas, electricidad, agua, telecomunicaciones. AFIN, que es la Asociación de Fomento de las Inversiones, ha hecho un estudio con la Universidad del Pacífico hace algunos meses atrás, donde estima que hay un déficit de infraestructura de alrededor de 80.000 millones de dólares en el Perú. Es una suma muy importante. De eso, más o menos... ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el déficit? Porque es algo que se escucha mucho, ¿no? Claro. El déficit de infraestructura. Pero ¿qué significa cuando se dice que existe un déficit de 80.000? Que si invirtiésemos esa cantidad de infraestructura, ¿qué pasaría? Podríamos tener, por ejemplo, más puertos, más carreteras, podríamos tener más conexiones de servicios públicos domiciliarios, ¿no? En fin, o sea, todo lo que el Perú necesita para seguir creciendo, ¿no? Que es la infraestructura básica de servicios públicos y de transporte. Dentro de esos 80.000 millones hay 5.000 que tienen que ver con temas de telecomunicaciones, ¿no? Y dentro de eso, de ese gorro de 5.000 hay un tema muy puntual que tiene que ver con la instalación de antenas de telefonía celular, ¿no? Entonces hay muchas quejas en general de los consumidores que dicen que, de los usuarios de telefonía celular, que indican que a partir de cierta hora uno está hablando por teléfono y te ha pasado a ti, a mí también, y hablas 2 minutos y se corta, ¿no? O no entra la llamada. O no entra la llamada, ¿no? Y eso tiene que ver con la instalación de antenas, ¿no? Y también el crecimiento de la infraestructura de los edificios de la ciudad de Lima, etcétera, va tapando, digamos, el ámbito de acción de las antenas, ¿no? Se pone una antena acá cuando no habían edificios, luego crecen los edificios y la antena pues no puede emitir las señales que requeriría. Claro, ¿no? De hecho lo que a mí me pasa y he escuchado un montón de gente es que en lugares donde hace un tiempo había cobertura ya no hay cobertura. Es que no es que hayan quitado la antena, ¿no? A mí me pasa, en mi casa antes entraba la señal y ya no entra la señal. El verano pasado me iba a la playa, entraba la señal, ahora me voy a la misma playa, no entra la señal. ¿No? Empiezan a pasar esas cosas. Claro. Entonces ha ocurrido que hay más gente con celulares, más construcciones de edificios, etcétera, y se tiene que hacer también un despliegue de similar magnitud en el tema de las antenas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones estima que se requieren 14.000 antenas. Ya. Los empresarios dicen que es un poco más. ¿Estamos hablando a nivel nacional o a nivel Lima? A nivel nacional. Ya. Y bueno, entonces, digamos que partamos de 14.000, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hay que hacer una reforma más micro, ¿no? Es decir, yo creo que, y tú de repente coincides conmigo, el Perú ha crecido sustantivamente, hay buenas políticas macro, hay buen clima de inversión, y de pronto no hay inversión. Claro. Por lo menos no tanto como se requeriría en estos sectores. Entonces, ¿qué falta? Y lo que falta es un poco la micro, es decir, que las municipalidades que tienen a cargo dejar que las empresas instalen antenas tengan procedimientos ágiles, ¿no? Que los cobros por esos procedimientos no sean excesivos y que guarden relación con el procedimiento en sí. Claro. ¿no? Algunas municipalidades pues cobran de acuerdo a la magnitud del proyecto, cuando en verdad su trámite es simplemente interno, no tiene que ver con la magnitud del proyecto. Eso es bien interesante, ¿no? O sea, porque tú lo que estás explicando es que existe una regla legal que obliga a las entidades públicas a que el costo de los procedimientos no supere lo que a la entidad pública le cuesta tramitar el procedimiento. Exacto. O sea, el papeleo, si hay que hacer un informe, si hay que hacer un estudio, pero no pueden cobrar lo que les dé la gana. Exacto. ¿No? Y lo que tú dices es que es muy común encontrar que las municipalidades, en el caso de las antenas, cobran lo que les da la gana. Y en el caso de las antenas, más que el cobro que le da la gana, es que tienen que cumplir ciertas reglas, ¿no? O sea, en general, por ejemplo, para que una municipalidad cobre por un trámite, ese trámite debe estar recogido en el texto único de procedimientos administrativos, que para que sea válido tiene que estar publicado. O sea, que es esta lista de procedimientos que tiene que publicar cualquier entidad pública. Tiene que establecer claramente cuál es la legislación que le permite hacer ese cobro y tiene que publicarlo, tanto en el portal de servicios al ciudadano como en el portal de la municipalidad o en un diario de circulación
del ámbito de la municipalidad. Claro. ¿No? Y todo esto es importante para que el ciudadano pueda saber pues, qué se le cobre y pueda informarse. Y efectivamente, pueda, ¿no? Efectivamente, ¿no? Además, aparte que está publicado, tiene que estar sustentado el cobro en una ordenanza municipal, por ejemplo. ¿No? Si no, en general, el Estado no quiere que las municipalidades cobren lo que quieran, lo tienen que hacer de acuerdo a ciertos procedimientos. Entonces, lo que hemos hecho con reuniones con las empresas de telecomunicaciones, hemos hecho un estudio, hemos identificado que hay 21 municipalidades que algunas tienen trámites sobre instalación de antenas, otras no tienen. ¿El estudio es a nivel nacional o a nivel Lima? Es a nivel Lima, ¿no? A nivel Lima. Y bueno, hemos encontrado una serie de deficiencias en el tema de instalación de antenas. ¿Cuál es el efecto? Era tu pregunta inicial, no te la respondí. El efecto es que o se retrasa la inversión o no se realiza. Y esto redunda en el servicio final que recibe el usuario de las telecomunicaciones. Claro. Entonces, claro, o sea, digamos, los usuarios nos solemos quejar, oye, esta empresa, cómo se le caen las llamadas, qué mal servicio, pero lo que a veces no vemos es la realidad de que esta empresa no puede brindar un mejor servicio porque se le impide, por estas razones que tú describes, poner más antenas. Y esto que también me imagino que tiene pues un impacto en temas de negocios, en temas más allá pues de la llamada, muchas veces lo vemos como la llamada entre, no sé, la llamada, llama a mi familia, llama a mis amigos, pero esto tiene un impacto más grande, ¿no? Claro. Por ejemplo, el Estado el año pasado licitó unas bandas para el desarrollo de la tecnología 4G, ¿no? Que es una tecnología que va a permitir las conexiones de telefonía, de internet que sean más rápidas. Claro. Pero para el despliegue de esta tecnología se tienen que instalar antenas, ¿no? Claro. Entonces, hay como un mensaje contradictorio en el sentido de que, por un lado, el mismo Estado quiere impulsar las inversiones con buena regulación, con entidades públicas independientes, con buenos marcos legislativos, pero por otro lado, las municipalidades que son parte del Estado en general, ponen trabas que impiden que se concrete esta inversión, ¿no? Entonces se retrasa la inversión y siguen esos problemas. Ahora, ¿y ustedes han cuantificado, me parece, el costo que estas trabas suponen? Sí, exacto. No solamente hemos identificado cuáles serían estas potenciales trabas, sino que también las hemos cuantificado. Y en el cálculo que hemos hecho, hemos identificado que hay un costo en general para todas las empresas privadas de telecomunicaciones de pasar por esta tramitología de las municipalidades, que es de alrededor de 167 millones de soles. Wow. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Este dinero, en general de todas las empresas, debería ser utilizado en actividades productivas del propio negocio de las telecomunicaciones y no perdido en los trámites burocráticos, ¿no? Ese es un poco el mensaje que queremos dar. Claro, o sea, esto básicamente es dinero desperdiciado, ¿no? Porque se les están poniendo barreras que no tienen ningún sentido, ¿no? Se tiene que invertir en levantar esas barreras, en sortear esas barreras, y eso significa un costo de oportunidad, que es que se deja de invertir pues, en expandir el negocio, en brindar mejores servicios, en, vete a saber, pagarle mejor a los empleados, en fin, en inversión que sí puede ser productiva, ¿no? Ojo, que no estoy diciendo que las municipalidades no tengan que tener trámites administrativos, porque en todas las partes del mundo que yo conozco, cuando alguien quiere abrir una empresa o quiere poner publicidad en paneles, etc., tiene que pedir un permiso a la municipalidad por un tema de ornato, de seguridad, etc. O sea, no estamos diciendo que todo el trabajo que hacen las municipalidades es malo, no. Estamos diciendo que tienen que las municipalidades tener más cuidado en la legalidad y en la racionalidad de los trámites que le piden a las empresas pasar. Porque cuando no lo hacen, generan pues que las empresas tengan que dedicar parte de la inversión que de otra forma iría a los temas productivos a pagar trámites municipales, ¿no? Claro. Ese es, digamos, el principal mensaje. Perfecto. Bien, vamos a ir a una pausa y volvemos a conversar con Santiago Dávila sobre el tema de las barreras en antenas de telecomunicaciones. Estamos de vuelta con Santiago Dávila, gerente general de Indecopi, para seguir conversando sobre cuáles son las barreras que Indecopi ha encontrado que existen para instalar infraestructura de telecomunicaciones, especialmente el tema de las antenas. Santiago, hay un tema que a muchas personas les preocupa y que además yo entiendo que muchas municipalidades lo han usado como excusa para denegar permisos de instalación de antenas, que es el tema de que las antenas, el miedo a que la radiación de las antenas produzca cáncer. ¿Qué nos puedes decir de esto? Porque, bueno, hay varias municipalidades que efectivamente dicen, o no lo dicen oficialmente, pero es lo que sucede en la práctica, oye, yo no quiero que se instalen más antenas porque esto me va a generar un problema con los vecinos. Sí, mira,
Te puedo decir que como Indecopi, en este informe que hemos hecho identificando estas potenciales barreras burocráticas, no hemos tocado el tema de la relación entre la antena y el cáncer, principalmente porque no está dentro de nuestro ámbito de competencia manifestarnos sobre este potencial efecto, Okay. ¿no? Sin embargo, yo entiendo, por lo que he visto en la televisión, de las declaraciones, por ejemplo, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, no existiría un impacto o una relación, por lo menos certificada, garantizada, una causalidad entre las antenas y el desarrollo de cáncer, ¿no? Entonces, mi mensaje ahí sería que no deberíamos solamente este tipo de justificaciones enunciarlas, sino que hay que demostrarlas. Claro. ¿No? Porque ¿cuál es el impacto de decirlo sin demostrar? Que no se ponen las antenas. Si no se ponen las antenas, no se brinda el servicio, y si no se brinda el servicio, eso tiene un impacto para el ciudadano, para los negocios y para la economía en general. Las telecomunicaciones son algo fundamental, ¿no? Claro. Ahora, lo que es bien interesante es preguntarse por qué es que se ponen todas estas barreras, ¿no? O sea, tú has descrito antes de la pausa que las municipalidades, en fin, no cumplen con una serie de requisitos legales que permiten que el trámite sea además más célere, sea más rápido, en fin, ¿no? ¿Por qué esto es tan generalizado? O sea, ¿es un tema de falta de profesionalismo de las municipalidades? ¿Es un tema de corrupción? ¿Qué es lo que pasa? Mira, el diagnóstico que te puedo dar creo que es el siguiente, ¿no? Por un lado debe haber un tema de falta de conocimiento, ¿no? Acuérdate que los alcaldes cambian cada 4 años, lo que es usual es que cambian los gerentes y en ese proceso se pierde conocimiento. O sea, desconocimiento puede ser una de las causas. La otra causa creo que es más estructural y es algo donde el Estado tiene que trabajar de manera conjunta, no solamente Indecopi, sino Indecopi con el MEF, Indecopi con la PCM, etcétera. Tiene que ver con el análisis que hacen las municipalidades sobre lo que es riesgoso y no. O sea, a mí me da la impresión que como las municipalidades en general no tienen tanta capacidad técnica de hacer una evaluación ex post y selectiva, o sea, a través de un muestreo de lo que puede pasar en el mercado, lo hacen todo ex ante. Entonces, al empresario le dicen, ¿quieres entrar al mercado? Bueno, tienes que llenar esta lista enorme de requisitos, cada uno con un costo distinto. Pero, ¿y no es más fácil? ¿Y por qué no tienen esa capacidad? Porque no es más fácil trabajar, como tú dices, ex post, o sea, dejar que la gente, digamos, que las empresas cumplan una serie de requisitos básicos y luego fiscalizar a quien no lo cumple y ponerle, digamos, una multaza para que el que se le ocurra la próxima vez hacer eso simplemente no lo haga. ¿No es más barato? ¿No es más fácil? A eso iba, ¿no? O sea, pero antes de hacer eso, de decidir qué cosa vamos a fiscalizar ex post y qué cosa vamos a fiscalizar ex ante, tiene que haber un análisis de riesgos, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que un grupo de países de la OECD estaba homogenizando una regulación, principalmente de países europeos, para ciertos negocios de cierto tamaño puedan entrar rápidamente sin mayores requisitos. Pero, como dices tú, con la posibilidad de que ex post y bajo un sistema de supervisión aleatorio e inteligente puedan detectar aquellos que ponen en riesgo la salud, etcétera, y retirarlos del mercado, ¿no? Es más eficiente. Pero para hacer eso tiene que haber un Estado con capacidad de hacer una evaluación previa de riesgos y determinar qué cosa hace ex post y qué cosa hace ex ante. Claro. Ahora, a mí me parece bien interesante que estos resultados que ustedes han obtenido son a nivel Lima, ¿no? Y tu conclusión es, oye, hay un problema de capacidad técnica de las municipalidades, ¿no? Que además, como tú dices, se pierde con cada elección, ¿no? Porque lo que va aprendiendo una gestión muchas veces se pierde con la siguiente. Entonces, a mí me parece preocupante que si eso sucede en Lima, ¿qué es lo que estará sucediendo en provincias donde todavía hay gente menos capacitada, hay menos personal técnico y en fin, la situación debe ser más complicada? Es posible que la situación sea más complicada en provincias por lo que mencionas, ¿no? Y ahí entonces el trabajo no es solamente el que hace Indecopi, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Consejo Nacional de Competitividad y dentro del mismo ministerio se ha creado un grupo de personas que están trabajando en destrabar inversiones de montos altos a nivel nacional. Indecopi tiene oficinas a nivel regional con funciones de eliminación de barreras burocráticas. Y lo que queremos hacer nosotros no es solamente ir por el enfoque sancionador, ¿no? Este año lo que queremos hacer es un poco más de estos informes, ¿no? Y la idea es difundirlos, la idea es mantenerlos siempre en prensa y a través de eso motivar a las municipalidades, ahora es un año electoral para las municipalidades, de la importancia de tener procedimientos claros. Es tan simple como eso, no se está diciendo no tengan procedimientos, se está diciendo cumplan con la legalidad y hagan una evaluación racional
del tema antes de poner un requisito que luego se convierte en una traba a la inversión. Claro, ¿no? de Ese hecho, es el objetivo. Claro, de hecho, o sea, el tema del año electoral podría jugar incluso a favor si es que algunos alcaldes empiezan a darse cuenta que ellos pueden decir, oye, una de las cosas que yo voy a hacer por mi localidad es simplificar todo esto para que la gente tenga más trabajo, para que la gente tenga mejores servicios, para que la gente, en fin, tenga más cosas y facilidades a su disposición, ¿no? Yo creo que ese es el enfoque, lo comparto plenamente. Ajá. ¿No? El Indecopi, como tú escribías, tiene esta comisión, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, que puede decirle, por ejemplo, a las municipalidades en general, a todas las instituciones de la entidad, de la administración pública, que una de sus disposiciones, uno de sus requisitos es ilegal, es irrazonable, es una barrera y que por lo tanto no lo puede aplicar. E incluso puede multar al funcionario público que lo está aplicando, ¿no? Sí. La comisión ha venido trabajando así respecto de los casos de la infraestructura de telecomunicaciones. Sí, han habido ya varios casos donde la comisión ha sancionado en el pasado por estos temas, no solamente por antenas, sino también por otros temas de telecomunicaciones. En general, el año pasado se revisaron alrededor de 200 expedientes, que en total contenían más de 360 barreras de la administración, desde ministerios hasta municipalidades regionales y distritales a nivel nacional, ¿no? En el año 2010 o 11, no recuerdo bien, hicimos un estudio con un profesor de español y él identificó que el beneficio para la sociedad de eliminar estas barreras era significativo, ¿no? ¿Por qué? Porque aparentemente, por ejemplo, se puede ahorrar un monto que, digamos, hablemos de 15 millones de soles en el año 2011 por remover barreras. Pero esos 15 millones, si entraran al sistema, a la economía nacional en actividades productivas, tienen un efecto multiplicador. Claro. Ahora, a mí lo que me llama la atención es, en Indecopi, siendo esta una tarea tan importante, porque todo el mundo repite, oye, las trabas, ¿por qué es que uno tiene áreas tan grandes en Indecopi, como por ejemplo protección al consumidor, que es otro tema bien importante, ¿no? Pero que no es menos importante que el tema de barreras, y uno ve el área de barreras burocráticas en Indecopi es un área chiquitita? ¿Por qué esa disparidad si quieres, de importancia? ¿Por qué en lo que es corregir las fallas de los privados se invierte tanto presupuesto y por qué se invierten mucho menos recursos cuando se trata de corregir las fallas del Estado? Bueno, ahí hay dos comentarios, ¿no? El primero es que, como tú bien dices, Indecopi tiene varias funciones: protección al consumidor, tiene defensa de la competencia y tiene eliminación de barreras burocráticas. Todo es importante. O sea, no es posible decir, yo voy a darle solo recursos a esto y no a lo otro. Claro. ¿no? ¿Pero por qué no es más parejo? ¿Por qué no es más parejo? Por un tema de demanda también, ¿no? Es decir, los temas de protección al consumidor, estamos hablando de varios miles de casos de protección al consumidor que ve Indecopi, mientras que en el tema de barrera, como te dije, estamos hablando de 200 expedientes, ¿no? Ahora, dicho esto, también es cierto que en el último año hemos reforzado sustantivamente el área de eliminación de barreras, con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy Barreras tiene casi el doble de personal. Y como te digo, no solamente vamos a usar estos nuevos poderes que nos da el Estado para sancionar, sino que vamos a ir por este lado de hacer un poco más de lo que nosotros llamamos abogacía o defensa de la competencia, ¿no? A través de eliminación de barreras, ¿no? Identificando problemas, trabajando con los empresarios. Este informe lo hemos trabajado con AFIN, ¿no? Con el grupo de empresarios. El año pasado hicimos uno con la Cámara de Comercio de Lima, relacionado al tema de cosméticos. El mercado de cosméticos es muy importante. El Perú tiene buenas empresas en ese rubro creciendo, y medicamentos, ¿no? Donde identificamos también potenciales barreras. Eso dio lugar a reuniones de trabajo con DIGESE y DIGEMIT, y entiendo que vamos avanzando. Cuando ya no se pueden, digamos, solucionar por la vía amistosa, entonces existe la posibilidad de una sanción y un procedimiento administrativo sancionado, ¿no? Perfecto, Santiago, te lo agradezco muchísimo. Gracias. Bien, vamos a una pausa final y volvemos con Rumbo Económico.